Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ricardo Hernández Carreón, actualmente estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. A continuación, daré respuesta al reto número uno, el cual se titula ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Correspondiente a este módulo de Derecho Procesal Penal. Comencemos. Primeramente, en resumen, sobre el texto de Máximo Langer. Según Young, aborda la revolución en el proceso penal en América Latina, destacando la implementación de nuevos códigos procesales penales en aproximadamente 14 países dentro de los últimos 15 años. Estas reformas representaron un cambio significativo de sistemas inquisitivos a acusatorios, estas promovidas por una red de abogados latinoamericanos considerados, según el texto, activistas expertos del sur. Este argumento de los nuevos códigos resolverían problemas como la falta en el debido proceso y la ineficiencia en el sistema o del sistema penal. Este artículo también habla o se introduce en el concepto de difusión desde la periferia, sugiriendo que estas reformas se propagan de países periféricos a otros, en contraste con la teoría tradicional que sostiene que la difusión ocurre de países centrales a periféricos. También el autor Langer señala que las reformas fueron facilitadas por la presión de las tendencias regionales y el respaldo de actores internacionales, aunque el impulso principal promovido es por la red de abogados locales. También el texto aborda o destaca que a pesar de las críticas y retos, la adopción de códigos acusatorios ha sido vista como una respuesta técnica a la necesidad de una administración de justicia más efectiva y transparente. La investigación se basa en las entrevistas que se tuvieron y busca llenar un vacío en la literatura sobre las reformas procesales penales en la región. Por último, yo creo también Langer incluye que la difusión de estas reformas no solo es un fenómeno importante en América Latina, sino que también plantea preguntas sobre la naturaleza y la difusión legal y el rol de los actores locales e internacionales en dicho proceso. Ahora bien, respondiendo a la primera pregunta, que indica a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia, el autor siento que se refiere a que las reformas en materia de justicia penal en América Latina se caracterizan por un fenómeno de difusión desde la periferia, lo que implica que la generación y promoción de estas reformas no provino de países centrales o desarrollados, sino de actores y redes de expertos en países latinoamericanos. También estos abogados y reformadores propusieron la adopción de nuevos códigos procesales penales como la solución a problemas locales. Esto como la falta de debido proceso y la ineficiencia del sistema judicial, logrando que sus ideas resonaran tanto en el ámbito doméstico como en el internacional. Esto contrasta con modelos anteriores de difusión que generalmente se basaban en la imposición de ideas, perdón, desde países desarrollados hacia países en desarrollo. La periferia en este contexto representa a los países latinoamericanos que a través de sus propios actores influyeron en la creación y difusión de reformas legales que han sido adoptadas en otros países de la región. Ahora bien, pasamos a la siguiente pregunta, que nos indica qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica. Generalmente los distingue primordialmente que los inquisitivos son más restrictivos y limitantes en cuestiones de derechos hacia el acusado.
De hecho, la transición de los códigos inquisitivos a los acusatorios en Latinoamérica representa un gran esfuerzo por mejorar el debido proceso y la transparencia en el sistema de justicia penal, donde los códigos acusatorios buscan responder a las demandas de los derechos humanos y garantías procesales, a diferencia de los procesos inquisitivos, que tienden a concentrar el poder en el juez y limitan los derechos de los imputados. Pasemos con algunas de sus características. Por ejemplo, en los códigos inquisitivos, en su estructura se caracterizan por ser un proceso escrito y secreto, donde el juez tiene un rol como investigador y juzgador a la vez. En su fase de investigación preliminar es, por ejemplo, secreta y el imputado tiene derechos muy limitados. De hecho, no tiene el acceso a la información sobre los cargos en su contra hasta etapas ya muy avanzadas. En la decisión judicial, el juez decide basándose en un expediente que contiene toda la evidencia recopilada, muchas veces también sin la presencia del imputado. En el juicio, aunque puede haber una fase de juicio, esta es predominantemente escrito y puede no ser público también. La ciudadanía no tiene el acceso a gran parte de este proceso. Ya ni hablemos de los derechos del imputado. Los derechos del imputado son muy limitados, con poca protección frente a la policía y también en la fase de la misma investigación. Ahora bien, pasemos con las características de los acusatorios, de los códigos acusatorios. En su estructura se basan en un modelo, ¿cómo se dice?, adversarial, donde las partes fiscal y defensora presentan sus casos ante un juez imparcial. En la fase de investigación cambia también porque la investigación preliminar es conducida por un fiscal y el imputado tiene derecho a ser informado de los cargos, a tener acceso a la evidencia y a contar con una defensa también legal. Sobre la decisión judicial, el juez de manera imparcial también, perdón, y que también no participa en la recolección de pruebas, asegurando así la separación de sus funciones. Durante el juicio se realizan juicios tanto orales y públicos, donde se le permite la presentación de pruebas en audiencias y el juez o jurado también decide basándose en lo que se presenta en el juicio. Por último, los derechos del imputado. Aquí sí se le otorgan derechos amplios al imputado, incluyendo el derecho a estar presente durante la recolección de pruebas y a participar activamente en su defensa. Bien, pasemos a la última pregunta, la cual nos indica cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina. Creo que los actores internacionales desempeñaron un papel crucial en la expansión en América Latina, especialmente en el contexto de las reformas procesales penales de la última década. Vamos a detallar algunos puntos. Creo que el principal de ellos sería la presión de los grupos y las tendencias regionales, ya que a medida que más países adoptaban reformas procesales, los abogados y activistas de la red legal latinoamericana utilizaron esta tendencia regional como una forma de presión social y política. Esto generó un efecto cascada en otros países que aún no habían implementado cambios, creando un sentido de urgencia y competitividad entre también todas las naciones implicadas. Por otro lado, tampoco podemos dejar de lado el apoyo financiero de las instituciones como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y otros bancos internacionales, ya que proporcionaron recursos financieros y apoyo técnico, lo que permitió que a los reformadores locales llevaran o pudieran llevar a cabo sus iniciativas de cambio. Esto concluyó también en la organización de seminarios, capacitación y la elaboración de documentos que promovían la adopción de nuevos códigos procesales en varios países. La legitimación de las ideas también de los mismos actores internacionales ayudaron a que estas reformas procesales penales sean o pudieran ser vinculadas con objetos de desarrollo económico y político, argumentando que esta adopción de códigos acusatorios contribuiría a la transparencia en el debido proceso y a la eficiencia del mismo, lo que resonó con los intereses de los gobiernos locales y de los actores jurídicos.
También las conexiones transnacionales en la red de expertos activistas del sur, compuestas por los mismos abogados y reformadores latinoamericanos. Esta se benefició con las colaboraciones de actores internacionales. Esta conexión no solo les proporcionó un acceso a recursos, sino que también les permitió compartir conocimiento y estrategias exitosas, fortaleciendo el movimiento y reformando toda la región. Por último, yo creo también, y no menos importante, la adaptación cultural y localización de modelos. Aunque muchos de los modelos propuestos estaban influenciados por estándares internacionales o extranjeros, los reformadores latinoamericanos adaptaron estos modelos a las realidades locales. Esto implicó un proceso de difusión desde la periferia, donde las ideas y soluciones se desarrollaban en el contexto latinoamericano y luego se comunicaron a otros países, en lugar de simplemente copiar modelos de países centrales. Por último, en resumen, pues los actores internacionales no solo proporcionaron apoyo y recursos, sino que también facilitaron la legitimación de estas reformas, ya que promovieron y difundieron las ideas y contribuyeron al establecimiento de una red activa y comprometida con la reforma, penal en América Latina. Por último, en mi opinión, el texto de Langer destaca la transformación de los sistemas de justicia penal en América Latina, subrayando cómo un grupo de abogados latinoamericanos, a través de una red de expertos activistas, impulsaron reformas significativas que transitaron de un modelo inquisitivo a un acusatorio. Este proceso de difusión desde la periferia o desde fuera contrasta con los modelos que comúnmente eran tradicionales, donde estas ideas se imponían desde los países centrales hacia afuera, hacia los periféricos. También la relación con la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México es relevante, ya que México ha enfrentado críticas por su ineficiencia judicial y violaciones a los derechos humanos. Estas circunstancias, que también se reflejan en el texto de Langer, llevaron a la reforma constitucional generada en el 2008 en México, ya que y esta busca precisamente modernizar este sistema judicial penal incorporando principios acusatorios y garantías que en su momento no se tenían. Esto para mejorar la transparencia y el debido proceso, alineándose con esta tendencia regional que también se describe en el texto. Por último, ambos textos yo creo que coinciden en la necesidad de reformas profundas en los sistemas de justicia para responder a problemáticas sociales y de derechos humanos. El autor Langer también nos ilustra cómo estas reformas, o cómo las reformas en otros países latinoamericanos fueron impulsadas por actores locales que encontraron en la adopción de códigos acusatorios una solución viable a problemas existentes. De manera similar, creo que en México la reforma constitucional representa un intento de atender estas demandas de la sociedad que claramente clamamos por justicia, una transparencia eficiente y también de igual manera un sistema penal eficiente. En conclusión, creo que este texto nos proporciona un marco teórico que nos puede ayudar a entender el contexto tanto de la reforma de México como de otros países, evidenciando que las transformaciones en el proceso penal latinoamericano no solo son necesarias, sino que también posibles a través de la colaboración de actores locales y el aprendizaje de experiencias ajenas, ya que han sido adaptadas a realidades específicas.